10 de la mañana, 40 minutos, 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Como venimos comentando desde temprano, los medios norteamericanos dicen a esta hora que es inminente un ataque de fuerzas de ese país a Siria con el apoyo de Francia y de Gran Bretaña. Un ataque que en principio el presidente Obama pretende que sea de pocas horas, que no implique la invasión al territorio sirio, sino el lanzamiento de misiles desde portamisiles norteamericanos ubicados en el mar Mediterráneo y en el Golfo Pérsico. Sí, además implicaría la intervención de los gobiernos de Francia y del Reino Unido. Justamente hace unas pocas horas habló el presidente François Hollande señalando que su país está listo para una intervención. Pero además desde las Naciones Unidas se confirmó hoy miércoles que hay evidencia de uso de sustancias químicas en Siria. El enviado especial de Naciones Unidas, Ladjar Brahimi, sostuvo que murieron cientos de personas en Siria producto del uso de sustancias químicas y sostuvo además, por otra parte, que una ofensiva militar en el país árabe debe tener el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Florentino Portero es investigador del Grupo de Estudios Estratégicos de España, es especialista en temas de defensa y nos atiende esta mañana desde Madrid. ¿Cómo le va, Florentino? Buen día. Muy buenos días, buenas tardes desde Madrid, encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias por atendernos. ¿Es inminente este ataque de Estados Unidos y sus aliados? ¿Considera que efectivamente es así? Yo creo que sí, una vez que el presidente norteamericano, señor Obama, ha reconocido que ha habido un ataque de armamento químico, que él había establecido una línea roja advirtiendo de que no lo toleraría, ya no tiene más opción que realizar algún tipo de acción. ¿Cuál? Con exactitud no lo sabemos. En estos momentos lo que nos ocupa es saber en qué medida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va o no a avalar esta operación. Sabemos que en estos momentos se está tramitando la presentación de una propuesta de resolución por parte del Reino Unido y cabe esperar que tanto Rusia como China no sientan un gran entusiasmo por avalar el uso de la fuerza. Es por lo tanto tiempo de diplomacia, vamos a ver qué ocurre. En el caso, que es el más probable, de que Rusia y China no avalen el uso de la fuerza, entonces el presidente Obama se verá en la circunstancia de tener que aprobar el uso de la fuerza sin autoridad, sin autorización del Consejo de Seguridad. Eso en la tradición de las grandes potencias no es ningún problema, pero sí sería una contradicción con el propio discurso político que hasta la fecha ha venido siguiendo el presidente Obama. Claro, uno dice, bueno, esto nos hace pensar rápidamente en Irak y en la decisión de Bush. En Irak o en Georgia. Georgia. Lo bueno de los rusos es que ni siquiera se plantean pasar por el Consejo de Seguridad, por eso no hay ruido cuando actúan ellos, directamente atacan y... También han hecho lo mismo los rusos. Bueno, no solamente hicieron lo mismo, sino que más dividieron el Estado en tres partes, se cesionaron dos espacios de Georgia, ¿no? Tampoco China se plantea preguntar a nadie si vamos a hacer el uso de la fuerza o no. En estos momentos lo que tenemos es, la contradicción entre los compromisos de orden político del presidente Obama y las necesidades diplomáticas. Estados Unidos en estos momentos tiene un serio problema con sus aliados en la zona, tanto Arabia Saudí como Israel, que son aliados importantes, aunque muy distintos entre sí, exigen a Estados Unidos algún tipo de acción. Ellos están actuando cada uno en el marco de sus posibilidades e intereses, pero el hecho de que ellos actúen de espaldas y a veces en contra de la voluntad de Estados Unidos implica una severa falta de autoridad de Estados Unidos en la región. Si además reconocemos, como es evidente, que Estados Unidos no tiene una estrategia, ni siquiera una política en la región, sino que únicamente trata de verse involucrado, pues todo eso coloca al presidente Obama en una situación política compleja. Tanto demócratas como republicanos hoy en el Capitolio le están criticando muy duramente por esta falta de autoridad. Sería una contradicción con su discurso de Obama, que en realidad no es la primera contradicción. Ya ha tenido otras respecto a sus promesas electorales, sobre todo en temas de defensa. Pero, Florentino, ¿cómo podría ser ese ataque en base a la información que hay? ¿Cómo imagina usted que puede ser ese ataque? Bueno, lo único seguro es que el presidente Obama no quiere llevar a cabo una intervención que le implique más allá de 1 o 2 días. Sí, él no quiere entrar en la guerra, no quiere tomar partido por uno de los bandos, aunque Estados Unidos ya ha tomado partido de hecho, pero
no quiere escenificar eso, no quiere ser uno más en un conflicto como ha ocurrido en Irak o como ha ocurrido en Afganistán. Por lo tanto, lo previsible es que utilice la enorme potencia desplegada por Estados Unidos en la región para, desde barcos, submarinos o aviones, lanzar bombas de precisión que dañen sensiblemente la capacidad defensiva del gobierno del señor Assad. Sería de esta forma un ejercicio de fuerza, una reivindicación de autoridad, y por otro lado debilitar a la parte que en este caso es claramente enemiga, aunque formalmente Estados Unidos no haya tomado parte por uno de los dos bandos, ¿no? El problema de todo esto, que es lo que le van a recordar al día siguiente, es que al debilitar a Assad, incluso haciéndolo sin mandato de Consejo de Seguridad, a quien está dando alas es al bando contrario, que son ni más ni menos que Al-Qaeda y hermanos musulmanes. Es decir, colocar en el mismo bando a Al-Qaeda y a Estados Unidos es una ironía con consecuencias políticas muy poco gratas. ¿Es posible esa intervención en pocas horas y solo con blancos estratégicos? Uno le da la sensación de que de la Segunda Guerra Mundial para aquí, cada vez que Estados Unidos tiró una bomba en una guerra, terminó involucrado hasta el final. Bueno, la verdad es que ha habido muchos actos de fuerza desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí y digamos, para mí lo más llamativo es que esta es la primera vez en que se va a hacer uso de la fuerza sin saber muy bien para qué. O dicho de otra forma, la razón por la cual el presidente Obama va a actuar es por salvar la autoridad de Estados Unidos, pero no para lograr algo concreto en la zona. No es en pos de una estrategia, siguiendo una determinada política, tratando de lograr objetivos militares A, B o C. No, es sencillamente por razones internas, por defender la propia credibilidad del gobierno. Eso es muy llamativo. Por otro lado, Estados Unidos ya está en el conflicto. Recordemos que Estados Unidos desplegó hace meses un mando divisionario en Jordania. Recordemos que la CIA en Jordania está adiestrando comandos de los rebeldes. Les está dotando de armamento ligero, pero armamento, y sobre todo les dota de formación. Que Estados Unidos está amparando las labores de inteligencia de los saudíes y de los israelíes en favor de los rebeldes. De que ya está. Lo que pasa es que vivimos una época en que la guerra no es tan clara como antes, no son guerras convencionales, claro. No es el mundo de Clausewitz, es un mundo más complejo, más parecido a una nebulosa, ¿no? Donde las cosas son solamente un tanto por ciento. Yo decía más temprano sobre este posible ataque que podemos estar ante la antesala de una guerra posmoderna donde Estados Unidos pretende desarrollar un ataque sin involucrar a sus hombres, o por lo menos no involucrarlos en el terreno. ¿Cuán válido es eso desde el punto de vista de la guerra y de los códigos de la guerra? ¿Va a haber bajas solo de un lado? Eso ya ocurrió en Balcanes. En Kosovo se utilizó la aviación, pero no entró la infantería. Por lo tanto, ahí ya en los días del presidente Clinton, eso ya, digamos, se ejerció. El problema es que los objetivos estratégicos tienen que ser limitados, porque cuando uno quiere realmente diseñar el día después, entonces sí tiene que entrar la infantería, sí tiene que haber una ocupación del territorio. En este caso, como lo que se quiere es salvar la imagen de Estados Unidos, pues con un acto de fuerza puede ser suficiente en la perspectiva del presidente Obama, no en la región. En la región lo que van a decir es, oiga, ¿y todo esto para qué? Claro. ¿El gobierno siria utilizó armas químicas, según su entender? Bueno, yo le aseguro que no lo sé. No me extrañaría. Si lo ha hecho, muy posiblemente no es la primera vez. Hubo un ataque en abril que en Estados Unidos tuvo un gran interés en no enterarse. Pero hubo un ataque en abril. Lo que no sabemos es si el armamento químico lo utilizaron los rebeldes o lo utilizó el gobierno. Claro. Porque como tampoco sabemos exactamente dónde estaban los arsenales, incluso el armamento puede haber sido trasladado de un sitio a otro, pues es posible que en el avance los rebeldes se hayan encontrado con determinados depósitos. En esta ocasión todo apunta por el número de víctimas a que ha habido uso de armamento químico, posiblemente gasarín, pero yo desde luego no tengo la seguridad de quién lo ha utilizado. Tanto la inteligencia norteamericana como la británica como la francesa dan por sentado que es el gobierno. También la diplomacia, la inteligencia israelí apunta en la misma línea. Recordemos que algo parecido, no era con armamento químico sino convencional, ocurrió en el conflicto de Bosnia, cuando se hizo estallar una bomba en el mercado de Sarajevo. Aquello fue el elemento culminante para que Estados Unidos se movilizara. El tiempo demostró que quien puso la bomba fueron las víctimas, precisamente porque sabían que solo así lograrían el compromiso norteamericano.
¿En esta ocasión es una trampa o de verdad el gobierno sirio ha perdido la cabeza y no ha medido sus fuerzas y ha lanzado el ataque? Yo no lo sé. Por eso el secretario general de Naciones Unidas ha pedido un poquito de tiempo para analizar realmente las pruebas y en la medida de lo posible averiguar qué es lo que ha pasado. Pero, desde luego, si ha sí. sido el gobierno sirio, no ha medido sus fuerzas. ¿Por qué lo dice? Porque es una provocación a la que Estados Unidos ya no le queda más remedio que reaccionar. Claro. Ahora, ¿es posible eso que Obama parecería querer, de una intervención corta, quirúrgica, y después que se termine en 48 horas? El rol de Estados Unidos, me refiero. ¿No va a quedar involucrado en una lógica en la cual después va a tener que seguir reaccionando? No. Lo único seguro es que Obama, por su personalidad, por su visión de las cosas, va a intentar evitar, por encima de todo, verse involucrado o ver a Estados Unidos involucrado en la guerra siria. Eso es lo único seguro. Obama es un presidente que rompe con toda una tradición de la política exterior norteamericana. Él está convencido de que Estados Unidos puede ser un país más, un país como otro cualquiera. Eso es una contradicción con la definición de gran potencia. Si Estados Unidos es una gran potencia, quiere decir que tiene intereses en todo el mundo y que lo que ocurra en cualquier parte del mundo le afecta. Es muy difícil que algo te afecte y no reacciones. En esa contradicción vive en estos momentos el Capitolio. Eso es lo que están discutiendo en Estados Unidos. Si pueden o no cruzarse de brazos. Y lo que estamos viendo, y esto entiendo que es interesante, es que los dos partidos están divididos. O sea, no es una posición de republicanos quieren ir a la guerra, demócratas no, sino que los dos partidos se escuchan voces distintas, en el fondo debatiendo esta contradicción. Si Estados Unidos puede ser gran potencia, si Estados Unidos puede ser, como de hecho es, el líder de esa región, y al mismo tiempo cruzarse de brazos ante un caso como este. Por una deformación occidental tendemos a ver esto como cuál va a ser el ataque de Estados Unidos, cuál va a ser la acción de Estados Unidos, pero ¿qué puede pasar con Siria? ¿Cómo puede reaccionar Siria si es atacado? Bueno, es evidente que Siria no tiene capacidad para lanzar un ataque directamente contra Estados Unidos. Puede intentar hacer alguna operación de carácter terrorista. Pero Estados Unidos tiene intereses también en esa zona. Tiene muchos intereses y muchos aliados. Y sobre todo Estados Unidos, como líder del bloque occidental, tiene que tener mucho cuidado con las consecuencias de la desestabilización del conflicto. En estos momentos el mayor riesgo es que la guerra civil siria se transforme en una guerra regional que involucre al Líbano, Irak, Irán, Jordania y Turquía, que son todos países involucrados. Si, por ejemplo, como reacción, que esto es muy posible, Siria diera instrucciones o Irán diera instrucciones a las milicias libanesas de Hezbollah que atacaran con misiles Israel, habría que ver cuál es la respuesta de Israel. Israel tiene una enorme capacidad de escudo antimisiles, pero esa capacidad tiene un límite. Si Israel, o sobre todo a una ciudad israelí, sufre un ataque directo de misiles, vamos a ver cuál es la respuesta de Israel y en qué medida eso generaliza o no el conflicto hacia el Líbano. Claro. Igualmente estamos viendo un debate dentro de Al-Qaeda sobre si unen o no los teatros de operaciones sirio e iraquí. Por ahora la línea mayoritaria es mantenerlos separados, pero tanto la corriente migratoria de refugiados como la tensión puede en cualquier momento reabrir el conflicto y trasladarlo a la zona kurda del norte de Irak o incluso a la zona suní, entrando sobre todo por la frontera occidental. O sea, eso es lo que en estos momentos más preocupa, la generalización del conflicto. Y este interés de Estados Unidos tratar de limitar el conflicto a la frontera puramente siria, porque si no, Dios mío, ¿quién puede controlar lo que se nos viene encima? Claro. Florentino, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno español en este tema? Porque en el pasado ha sido aliado de Estados Unidos en algunas intervenciones. Yo sé que tiene bastantes problemas internos el partido de gobierno en España como para sumarse uno más, pero ¿se ha expresado al respecto? Sí, se ha expresado. El partido de gobierno tiene problemas enormes. España en su conjunto tiene problemas enormes. Y nuestra capacidad defensiva en estos momentos no es la más alta porque llevamos haciendo recortes, como es previsible, claro, desde hace algún tiempo. Hay que tener en cuenta que España tiene una dimensión árabe muy importante. O sea, nuestra política mediterránea es uno de nuestros pilares, como claro, es la política hacia Latinoamérica, sí, ¿no? Y nosotros estamos muy, muy cerca de estados como Marruecos o como Arabia Saudí, que es parte del conflicto. Eso
Eso por una parte. Por otro lado, dentro de Europa hay, digamos, dos Europas, la Europa político-económica y la Europa de la defensa y diplomacia. En la segunda, quien cuenta es Francia y el Reino Unido, nuestros dos aliados más importantes en Europa. Y a eso añadimos Estados Unidos, que es un aliado capital y donde además recordemos que hay bases conjuntas hispano-norteamericanas, sobre todo la espectacular base de Rota en la entrada del Estrecho de Gibraltar, que es clave en todo lo que está ocurriendo. Rota es la base fundamental que está abierta ya al Atlántico, pero en la puerta del Mediterráneo, ¿no? Lo que ha dicho el gobierno español en el marco de estas referencias, que son capitales, es que España será un buen aliado.